En la madrugada del 3 de enero de 2026, el cielo de Caracas y de La Guaira se iluminó con explosiones. No eran fuegos artificiales de Año Nuevo atrasados, sino el inicio de una operación militar que cambiaría la historia reciente de América Latina. ¿Cómo se llega al punto en que un presidente en ejercicio es capturado en su propio país por fuerzas extranjeras? ¿Qué tiene que fallar, en lo militar y en lo político, para que helicópteros enemigos crucen el litoral casi sin resistencia? Mientras la mayoría de la población dormía, aeronaves de corto alcance, volando a baja altura, avanzaban sobre territorio venezolano. La defensa antiaérea del país, que en teoría debería detectar y responder, permanecía en silencio. Ni radares activos, ni misiles de respuesta, ni aviones de interceptación. Solo ruido de explosiones y hélices en la noche. En pocas horas, el presidente Nicolás Maduro sería localizado, cercado y detenido. Pero la verdadera historia no está solo en la imagen del presidente esposado ni en las declaraciones triunfalistas de Washington. La historia está en lo que esta operación revela sobre la nueva forma de actuar de Estados Unidos en la región, sobre la fragilidad de las soberanías latinoamericanas y sobre cómo Venezuela, Colombia, México, Cuba y también Brasil pasan a moverse en un tablero mucho más peligroso. En torno a las 2 de la mañana, los primeros estampidos se escuchan en la capital venezolana y en la zona portuaria de La Guaira. No se trata de un ataque masivo de bombarderos ni de misiles de largo alcance, sino de una acción quirúrgica, apoyada principalmente por helicópteros. Esta elección no es un detalle técnico, es una pista política y militar. Un helicóptero, por definición, tiene alcance más corto que un avión de combate. Para operar tan adentro del territorio de otro país, necesita despegar relativamente cerca, contar con información muy precisa y con la casi certeza de que la defensa antiaérea no reaccionará con eficacia. Lo que se observa esa noche es precisamente eso, en helicópteros sobrevolando el litoral y avanzando hacia puntos específicos, con una coordinación que indica inteligencia previa muy detallada. La defensa antiaérea venezolana no entra en acción, no se ven trazas de misiles, no hay noticias de radares activados, no se reportan interceptaciones. Es como si un sistema entero hubiese sido apagado o neutralizado antes del primer disparo. Esto abre una de las preguntas centrales del episodio. ¿Hubo sabotaje interno, infiltración de informantes clave, compra de voluntades dentro de las Fuerzas Armadas o una combinación de todo esto? Según versiones difundidas en la prensa estadounidense, desde meses antes, agencias de inteligencia habrían intensificado la búsqueda de informantes dentro del aparato de seguridad venezolano. Se habla de ofertas millonarias, de recompensas que originalmente habían sido anunciadas públicamente para la captura de Maduro, pero que también habrían servido como fondo para pagar información decisiva sobre rutinas de seguridad y vulnerabilidades de la defensa. Aunque muchos detalles siguen en la esfera de la especulación, el resultado concreto es evidente: helicópteros extranjeros entran, atacan, se desplazan por puntos sensibles del litoral y del interior, y las fuerzas venezolanas no logran impedirlo. Alrededor de las 5 de la mañana, hora de Brasilia, la operación llega a su clímax en Maduro. Es capturado en suelo venezolano, en una residencia descrita como una especie de fortaleza, puertas de acero, espacio de seguridad reforzado, todo pensado para resistir un cerco. Pero la rapidez de la acción y la sorpresa hicieron que ese refugio no se cerrara a tiempo. De allí en adelante, el presidente ya no es un actor, sino un rehén en su propia historia. En Estados Unidos, Donald Trump se presenta como el comandante que acompaña todo en vivo desde su residencia en Florida, escuchando comunicaciones y celebrando la profesionalidad de las tropas. Da una entrevista telefónica a una emisora amiga. Describe en detalle el lugar donde se encontraba Maduro. Comenta el fallo del intento de refugio y proyecta la imagen de un líder que controla cada paso de la operación. Poco después, se publica una fotografía de Maduro a bordo de un buque de guerra norteamericano, vestido con ropa sencilla, con auriculars y lentes que limitan su visión y audición, aparentemente esposado, sosteniendo una botella de agua. Es la imagen icónica del secuestro de Estado, el jefe de un país latinoamericano, reducido a prisionero
en una embarcación militar extranjera. Lo más revelador es el orden narrativo que el propio gobierno estadounidense escoge. Primero, la entrevista exclusiva a un canal alineado. Luego, publicaciones en redes sociales que exploran la imagen del enemigo capturado. Solo después viene el anuncio oficial, en formato de rueda de prensa. El mensaje es claro. La operación es, al mismo tiempo, acción militar y espectáculo político, pensado para el consumo interno en Estados Unidos y para enviar una señal al resto del mundo. En ese punto, la historia ya no se limita a Venezuela. El precedente es enorme aún. Gobierno que se arroga el derecho de entrar en otro país, capturar a su presidente, llevarlo a su propio territorio y anunciar que, a partir de ese momento, administrará de facto el destino de esa nación hasta que una transición sea posible. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién define cuándo esa transición será posible? Según el discurso emitido desde Washington, la respuesta es sencilla y brutal en la propia Washington. Cuando un país poderoso captura al presidente de otro país y se atribuye el control de su administración, no se trata solo de un episodio aislado, es una señal de cambio de época. Para entender ese cambio, hay que mirar más allá de la escena espectacular de helicópteros, explosiones y fotos filtradas. Hay que mirar lo que se venía escribiendo en documentos oficiales estadounidenses sobre su visión de la región. En los meses anteriores a la operación, Washington había divulgado una nueva versión de su Estrategia Nacional de Seguridad. En ese documento se actualiza una vieja idea del siglo XIX, la llamada Doctrina Monroe. En su origen, esta doctrina decía básicamente lo siguiente: las potencias europeas no deben expandirse en el continente americano. Y Estados Unidos, como guardián del hemisferio occidental, usaría la fuerza si fuera necesario para impedirlo. Esa lógica, que durante mucho tiempo justificó intervenciones, golpes y presiones en América Latina, reaparece ahora con otros nombres y otros enemigos. El nuevo documento habla de restaurar la primacía estadounidense en el hemisferio y de impedir que competidores no regionales, en la práctica, sobre todo China, logren posiciones estratégicas en puertos, ferrocarriles, corredores logísticos, proyectos de energía y telecomunicaciones. El mensaje en lenguaje sencillo es: en este continente es nuestro patio, y no aceptaremos que otra potencia construya una presencia profunda aquí, aunque sea por medio de inversiones económicas aparentemente pacíficas. Al mismo tiempo, China presenta su propia carta de intenciones para América Latina. El tono es completamente distinto, habla de cooperación, negocios, beneficios mutuos, asociaciones en infraestructura, invita a representantes de la región. Presenta incluso símbolos amistosos, como la figura del oso panda junto a animales típicos latinoamericanos. Es una guerra de imágenes y narrativas. De un lado, el país que afirma estar dispuesto a usar la fuerza para mantener su influencia. Del otro, el país que se vende como socio amistoso, que llega con contratos, obras y promesas de desarrollo. En este contexto, la operación en Venezuela deja de parecer un hecho aislado y pasa a ser parte de una estrategia más amplia. Mostrar al resto de la región ¿cuál es el costo de desafiar la primacía estadounidense? No se trata solo del petróleo venezolano, aunque ese recurso sea central. Se trata también de enviar un mensaje a cualquier gobierno que esté demasiado cerca de Beijing, que acepte financiamiento chino para puertos, ferrocarriles o proyectos de alta tecnología. El efecto de demostración es evidente. En la propia Venezuela, la captura de Maduro golpea un eje importante de la izquierda latinoamericana, afecta a Cuba, que tiene profundas conexiones con el aparato de seguridad venezolano, y sacude redes políticas que van desde Bogotá hasta Brasilia. El viejo foro de São Paulo, que durante años reunió fuerzas de izquierda de la región, pierde a uno de sus pilares más visibles. La operación también redefine el tipo de temor que pesa sobre los gobiernos de la región. Hasta hace poco, la palabra imperialismo podía sonar, para algunos, como un término del pasado, asociado a golpes de Estado del siglo XX. Con el secuestro de un presidente en pleno siglo XXI, la palabra recupera una dureza concreta. La idea de que hoy secuestran a Maduro, mañana pueden secuestrar autoridades de otro país latinoamericano, deja de ser un ejercicio de imaginación y se convierte en una posibilidad, que debe ser considerada por cualquier gobierno que quiera seguir una ruta independiente. Al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos,
El gobierno presenta la operación como una combinación de guerra contra las drogas, lucha contra el terrorismo y protección de la democracia. Es un paquete narrativo que se repite desde hace décadas, pero aplicado ahora de manera extrema. No solo sanciones, no solo presión económica o apoyo a opositores, sino directamente la captura del jefe del Estado. Así se inaugura lo que muchos analistas pasan a llamar, informalmente, una nueva fase de intervención abierta en América Latina. Si en el pasado reciente se intentó construir presidentes alternativos por medio de reconocimientos diplomáticos y maniobras parlamentarias, ahora se cruza una línea distinta: el uso directo de la fuerza militar para remover a un líder y redecenar el mapa de poder en un país rico en recursos estratégicos.
La operación en Venezuela no se agota en las fronteras venezolanas. Funciona como una piedra arrojada en un lago, cuyas ondas alcanzan a otros países clave en Colombia, México, Cuba y también Brasil. Todos ellos, por razones distintas, pasan a ser mencionados, directa o indirectamente, en discursos de Washington o en el propio documento de estrategia que redibuja las prioridades estadounidenses en el hemisferio. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ya había llamado la atención internacional con discursos duros en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En uno de ellos, acusa a sectores de Estados Unidos de financiar, de manera directa o indirecta, redes vinculadas al narcotráfico, para luego usar esa misma realidad como pretexto para políticas aún más agresivas. Es un discurso que rompe con el tono tradicional de subordinación y que expone las contradicciones de la llamada guerra contra las drogas. Después del secuestro de Maduro, cuando se le pregunta a Trump sobre Petro, la respuesta se mezcla con insinuaciones de que el gobierno colombiano estaría vinculado a la producción de cocaína y debería tener cuidado. La amenaza es velada, pero inteligible para cualquiera que haya aprendido la lección venezolana. México aparece en la retórica de Washington como un país gobernado por narcoterroristas o por autoridades demasiado permisivas con el crimen organizado. Desde hace años, el tema de los carteles, de la violencia en la frontera y de la migración masiva sirve como punto de tensión entre los dos países. Lo nuevo es el tono de amenaza que acompaña estas críticas, ahora reforzado por el precedente venezolano. Si Estados Unidos se arroga el derecho de actuar militarmente contra un gobierno en nombre de la lucha contra las drogas y del combate al terrorismo, que impediría que un día use argumentos similares para acciones más duras contra México, Cuba, por su parte, vuelve al centro de la mira. La isla, que ya vivió décadas de bloqueo, crisis y momentos de distensión, es presentada como un sistema fracasado en colapso económico, gobernado por dirigentes incompetentes. Además, se subraya el papel de asesores y técnicos cubanos en el aparato de seguridad venezolano. La narrativa que surge es la de una Venezuela parcialmente ocupada por cuadros de la isla, lo que permite asociar el problema venezolano a la persistencia del modelo cubano. Si la captura de Maduro debilita esa red, la consecuencia es doble: golpea a Caracas y al mismo tiempo asfixia a La Habana. Brasil entra en escena de otra manera, pero no menos importante. Como mayor economía latinoamericana, país con vastas reservas de minerales estratégicos, incluyendo tierras raras, y miembro de los BRICS, Brasil es visto tanto por Washington como por Pekín como un actor crucial en el equilibrio regional. La nueva estrategia estadounidense deja claro que los proyectos de infraestructura y de integración que conectan Brasil con otros países y con China son vistos con recelo. Ferrocarriles que atraviesan el continente, puertos de aguas profundas en la costa atlántica, corredores bioceánicos. En todo eso, entra en la categoría de infraestructura crítica, que Estados Unidos no quiere ver en manos de un competidor. Cuando los navíos de guerra estadounidenses se aproximan al Caribe, meses antes del ataque a Venezuela, Brasil convoca una cumbre de emergencia con socios de los BRICS. Se transmiten los discursos de Xi Jinping y de Lula. Pero la parte más sensible, la intervención de Vladimir Putin, ocurre fuera del alcance del público. Durante casi una hora, los líderes conversan sin que el mundo sepa exactamente qué se discutió. En retrospectiva, muchos se preguntan si en aquella conversación ya se habría delineado una respuesta conjunta a una posible escalada en la región. Tras el secuestro de Maduro, Brasil se pronuncia públicamente condenando los bombardeos y calificando la captura del presidente venezolano como una violación grave de la soberanía y un precedente peligrosísimo. Pero, al mismo tiempo, la diplomacia brasileña se mueve discretamente, con reuniones de emergencia y evaluaciones de escenario. Se trata de un equilibrio delicado, al mostrar rechazo a la intervención sin romper completamente canales de diálogo con Washington, y al mismo tiempo mantener vínculos estratégicos con China, Rusia y otros socios. Para los cuatro países, Colombia, México, Cuba y Brasil, la nueva era inaugurada en Venezuela trae lecciones duras. En Colombia, cuestionar abiertamente la política estadounidense
tiene un costo. En México, el tema del narcotráfico puede ser convertido, en cualquier momento, en argumento para presiones más agresivas. En Cuba, la relación con Venezuela se transforma en un punto de vulnerabilidad adicional. En Brasil, profundizar proyectos de integración con China y con el sur global exige una dosis extra de prudencia y de capacidad de maniobra. Lo más inquietante es que, en todos estos casos, la frontera entre la política interna y la geopolítica se vuelve extremadamente porosa. Una frase pronunciada en la Organización de las Naciones Unidas: un acuerdo de infraestructura con una potencia asiática, una reforma en el sector energético o una posición crítica sobre sanciones pueden, de repente, ser leídas como provocaciones que justifican reacciones duras. En la madrugada en que helicópteros cruzaron el cielo venezolano y explosiones sacudieron Caracas y La Guaira, no solo comenzó una operación militar, comenzó también un capítulo nuevo y más agresivo de la historia de la intervención en América Latina. Un presidente fue capturado en su propio país, llevado a otro continente y presentado al mundo como trofeo geopolítico. Y el mensaje que acompañó ese acto fue claro en Estados Unidos: se reserva el derecho de administrar el destino de Venezuela hasta que decida que ha llegado la hora de una transición. Para Venezuela, Colombia, México, Cuba y Brasil, el recado es contundente. Cualquier intento de construir caminos propios, sea por medio de alianzas con China, sea por medio de discursos críticos en foros internacionales, pasa a ser observado bajo la lupa de una potencia que, una vez más, se ve a sí misma como dueña del hemisferio. En un escenario así, no basta repetir consignas sobre soberanía. Es necesario comprender la lógica del tablero, fortalecer la integración regional y ampliar la conciencia de nuestras sociedades sobre lo que está en juego. Si estás escuchando este texto hasta aquí, no dejes que esta historia termine como un simple relato distante. Suscríbete, comparte este contenido y participa del debate sobre el futuro de nuestra región, porque cuando las decisiones se toman por nosotros y no con nosotros, la próxima madrugada marcada por helicópteros y explosiones puede estar más cerca de lo que imaginamos.